Hola, el día de hoy vamos a trabajar en el programa GIMP y vamos a enfocarnos en 4 puntos importantes. Número 1, capas. Número 2, rutas. El número 3, vamos a trabajar con selección. Y finalmente vamos a tratar de agregar texto a nuestra composición gráfica. Vamos a utilizar estos 2 archivos de imagen que están en esta carpeta para poder realizar nuestra composición, que va a consistir en extraer el sujeto de esta imagen y vamos a hacer una mezcla. Vamos a hacer una mezcla con el fondo de color rojo que está también en esta misma carpeta. Vamos a comenzar abriendo el programa GIMP. Aquí está, y vamos a crear un archivo nuevo del cual vamos a tomar estas dimensiones: 1000 píxeles de ancho por 800 píxeles de altura. En opciones avanzadas vamos a elegir una resolución de unos 200 píxeles, tanto para X como para Y. La resolución debe ser proporcional, por eso es importante que esté seleccionado lo que es esta cadenita que está a la par de lo que son las opciones avanzadas de mi documento. Luego le damos a aceptar y aquí está nuestro lienzo. En este lienzo nosotros vamos a trabajar para poder crear la composición gráfica en la que vamos a estar resolviendo el día de hoy con GIMP. En primer lugar vamos a abrir las imágenes. Para eso nos ubicamos en archivo, abrir como capas. En abrir como capas nos ubicamos en la carpeta que nosotros tenemos esos 2 elementos. En mi caso aquí está. Voy a comenzar por lo que lleva más trabajo, lo que me va a llevar más tiempo, que es extraer el sujeto de la imagen original. Voy a darle, elijo el archivo y le doy abrir. Como pueden notar, la imagen tiene un tamaño considerable. Entonces, para tal sentido yo necesito reducir ese tamaño utilizando lo que es la herramienta de escalado. Aquí selecciono la herramienta de escalado. Algo importante, tomemos en cuenta el trabajo con capas. Es importante que nosotros sepamos distribuir o distinguir o entender en qué consiste trabajar con capas. Vean, aquí tengo en la capa que está sobre el fondo, es donde está el sujeto que yo quiero extraer. Vamos a darle clic a la imagen y vea que aparece una cuadrícula. El escalado debe ser proporcional. Para eso esta cadenita que está suelta la voy a activar para que el escalado sea proporcional. Así cuando yo le bajo de ancho, también la altura en forma automática va a bajarse. Voy a moverlo en este círculo que está aquí en medio de la cuadrícula. Yo puedo mover la imagen, mover para acomodarla al lienzo o al lugar donde yo voy a trabajar. Necesito que la imagen esté contenida en el lienzo. Vamos a hacerlo un poco más grande. Voy a hacer el cálculo acá. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí. Vamos a ver, creo que ahí está bien. Luego le doy escalar. Una vez que le doy escalar, vamos a proceder, vamos a esperar que haga el escalado. Ahí está. Vamos ahora a extraer el elemento o este sujeto. ¿Cómo lo hago? Voy a utilizar en este caso la herramienta de rutas. Entonces voy a hacer un acercamiento y voy a comenzar a delimitar la ruta que va a tener mi sujeto para poderlo extraer. ¿Vean? Doy dando clic, un clic, otro clic, no suelto el mouse, lo muevo y aquí acomodo la curva para que yo pueda realizar el trazado de la forma correcta. Vamos a hacer otro acercamiento y así hasta el objetivo es hacer un recorrido por todo el sujeto hasta llegar al inicio de
la ruta o al inicio del trazo que realicé utilizando la herramienta, valga la redundancia, trazo. La ventana de navegación es muy importante, ya que me ayuda a poder desplazarme por la imagen para así tener una visión más clara y más fácil a la hora de hacer la selección o el trazado. Posiblemente no sea tan perfecta el trazado que esté haciendo en este momento. Lo que intento darles es la idea de cómo se hace. Usted, si quiere algo más trabajado o más preciso, usted lo va a hacer con más tiempo. Vamos a continuar. Aquí continuamos. En estas partes más pequeñas es donde necesitamos mayor precisión y mayor paciencia a la hora de hacer el trazado. Nos queda un largo camino todavía, falta bastante, no hemos llegado ni a la mitad del trazo que necesitamos para poder hacer la selección. Voy a tratar de apresurarme para que todo el tutorial no se vaya solo en esta sección. Aquí, por ejemplo, cometí un pequeño error, entonces voy a hacer control Z, otra vez control Z para ser más preciso en la selección, en el trazado. Ahí, si es necesario acercar más la imagen para poder ser más preciso en nuestra selección o en nuestro trazado. Okay. Hoy sí, creo que vamos por la mitad, ya casi terminamos de hacer lo que es el trazado de nuestro sujeto. En estos detalles es donde tenemos que ser más cuidadosos. Para obtener un buen resultado. Aquí vamos a avanzar rápido, ya que aquí no lleva mucho detalle. Que ya casi terminamos.
error, control Z, ahí, ya casi nos acercamos al final de nuestra ruta trazada. Después vamos a afinar algunos detalles. Yo creo que lo que más les llevará tiempo va a ser extraer el sujeto del cuadro. Eso es lo que más tiempo les podrá llevar. Lo demás no lleva tiempo. Vean, aquí está ya, nos encontramos con el primer punto que hicimos al inicio. Vamos a reducir con la tecla menos y aquí está. Podemos ver los puntos y la ruta trazada a través de nuestro sujeto. Este sujeto es el que yo necesito extraer. Hasta ahí solo tenemos la ruta, pero esa ruta necesitamos seleccionarla para poder extraer ese sujeto de ahí. Para eso necesitamos tener lo que es el panel de rutas. Aquí mismo aparece la ruta y yo puedo ver en la parte inferior un cuadrito rojo y le doy clic donde dice ruta a selección y notamos que hay como una especie de hormigueo al final alrededor o al contorno del sujeto que yo quiero extraer. Ya la ruta no la necesito, puedo eliminarla, porque la ruta me sirvió para poder definir qué área quiero yo seleccionar. Entonces me ubico en capas, me aseguro de que la capa esté seleccionada, la capa de donde yo voy a extraer el sujeto debe estar aquí seleccionada en el panel de capas. Enseguida me dirijo a donde dice editar y luego selecciono la opción que dice copiar. Ya, ahora luego vuelvo otra vez a editar y doy clic donde dice pegar en. Cuando le doy pegar en, algo pasa en el área de las capas. Aparece un elemento acá y lo puedo leer que dice selección flotante, entre paréntesis capa pegada. Hasta este momento vamos bien, solo necesito seguir un último procedimiento para que el recorte se haya realizado. Doy clic derecho sobre este elemento en las capas y me dirijo a donde dice a una capa nueva, doy clic y vean, ya aparece aquí, ya aparece el sujeto seleccionado, solo, sin nada alrededor. ¿Cómo puedo comprobarlo? Fácil. En la capa inferior, donde está la foto original, yo puedo quitar la visualización. Estos ojos que están acá yo lo puedo desactivar y puedo notar que aquí está el sujeto ya extraído de las capas. Ya está extraído de la capa donde estaba con todo el paisaje alrededor. Hay unos detalles aquí en medio, casi por las piernas, donde yo vamos a eliminar para que sea un contorno bien hecho. Pero necesito antes eliminar este hormigueo que está acá o eliminar esta selección. ¿Cómo la elimino? Me voy a donde dice seleccionar nada. Ya está. Ahora vamos a hacer otro acercamiento para definir o afinar detalles. Detalles que quedaron sin resolver. Siempre tengo que estar pendiente de que estoy seleccionando la capa correcta. Igual voy a utilizar la herramienta de rutas para poder seleccionar esta área de mi fotografía, de la imagen. Esto me va a servir de limitar estas áreas que quedaron por dentro y no pude antes seleccionarla. Me aseguro de que esté la capa correcta seleccionada, me voy a rutas, el mismo botón que dice ruta a selección, ya no necesito esto, voy a arrastrarlo hacia el basurero, no me permite arrastrarlo, solo lo elimino y luego
con el teclado le doy suprimir con el teclado. Con la tecla suprimir ya se borró. Tengo siempre que desactivar la selección, seleccionar nada. Vamos a continuar con nuestra composición. Ya tengo el sujeto recortado, voy a hacer un poco más pequeño del sujeto todavía. Tipo este tamaño, escalar, ahí. Ahora, bueno, la parte más difícil se podría decir, o que lleva más tiempo era esa. Ahora voy a necesitar insertar el fondo para que hacer la composición como estaba planificado. Me voy a archivo, abrir como capas y aquí ya puedo extraer lo que es el fondo de mi composición. Tengo acá y voy a reducir el tamaño. Voy a calcular de que abarque todo el cuadro de mi área de trabajo. Le doy escala y ahí está. Podría hacer eso. Aquí ya podemos notar algo. Hemos trabajado con capas. Vean la capa del sujeto. Esta es la capa del sujeto que extrajimos de la imagen original. Y debajo exactamente de donde está el sujeto está el fondo que quiero utilizar para mi publicación o para mi composición gráfica. Habíamos prometido también ingresar algo de texto. Voy a ingresar algo de texto. El texto, utilizo esta herramienta de texto que está acá, la letra A, y doy clic. Y voy a escribir algo relacionado a eso. Vamos a poner algo como energía. Energía. Voy a seleccionar, a marcar ese texto. Quiero que el texto a utilizar sea impact. Voy a escribir ahí donde está el nombre del texto una I, impact, y aquí me aparece el texto que voy a ocupar. Puedo modificar el tamaño. No quiero que el color sea negro, quiero que sea un color blanco, podría ser. Aquí hay un color blanco. Energía. Ya está. Puedo también, solo quiero ver lo que hagamos. Puedo agregar otro texto. Doble clic. Quiero cambiar el tamaño, el color, el tipo de texto, la fuente. Y ya está. También puedo darle un efecto, por ejemplo, en la parte de joven, puedo darle como una sombra que sea generada precisamente por el mismo sujeto que aparece saltando ahí. Entonces yo puedo hacer algo acá con lo que es la herramienta de esta varita mágica que se llama herramienta de selección difusa. Me ubico donde dice joven, en la capa joven, y doy clic sobre la J y con Shift presionado doy clic sobre la O, sobre la B, sobre la E y la N. Ya tengo la selección. Voy a crear ahora una capa nueva. Le voy a aceptar. Vean que la capa está sobre la capa que dice joven y voy a proceder a hacer con el pincel voy a hacer un efecto de sombreado. Voy a darle un pincel más grande y debe ser el tipo de pincel difuso y voy a comenzar a marcar aquí una pequeña sombra. Vean, una pequeña sombra. Le doy seleccionar nada y voy a la misma sombra, le voy a bajar opacidad. A la misma sombra le voy a dar opacidad y ahí ya veo un efecto de sombra, de sombreado difusos debajo del sujeto y sobre el texto en el que estamos trabajando. Espero que haya quedado claro este tutorial. Cualquier pregunta pueden hacerla como comentario en la parte inferior
de esta publicación. Muchas gracias.